Hola a todos. Antes de entregar la segunda parte de la presentación de ideología de género en la educación y el gran objetivo para Chile, que es la implementación de ESI, Educación Sexual Integral, quisiera dar a conocer cómo hoy en nuestro país los precursores de esta metodología de educación trabajan no solo en el Congreso, sino también en las redes sociales que hoy tenemos disponibles. En este video, ustedes verán a Camila Rojas, la misma que con 14.860 votos en la elección de 2017, es decir, con un 4,6% de representatividad, se convirtió en diputada de la República, ligada al Frente Amplio, y que actualmente es presidente de la Comisión de Educación, lugar que desde ahí se toman importantes decisiones en una de las áreas más importantes para los niños de Chile, y que no solo ocupa esta plataforma, sino las plataformas tecnológicas como Facebook para promover su proyecto estrella, Educación Sexual Integral. En este live de Facebook, ella no está sola, sino que en sesiones anteriores ha sido acompañada por dos personas que se han identificado como un hermano evangélico, me refiero a José Ojeda, y otra persona como un pastor evangélico, el señor Jorge Cárdenas. Por si no quiere ver los casi 30 minutos de estas dos entrevistas, le resumo los principales puntos en comunión entre los invitados y la citada diputada. Ambos están a favor de la ESI. Coinciden en incorporar esta metodología de educación desde los 5 o 6 años de edad. También el de incorporar como casi único punto de vista la perspectiva de género en la educación de los hijos. Y finalmente, todos creen que no debe ser optativo, es decir, obligatorio. Por favor, que Dios le ayude a sacar la mejor conclusión entre esta postura pro-ESI y la presentación de ESI y los impactos negativos en los niños efectuada por la hermana Elizabeth Rivera, que viene a continuación de las entrevistas. Hola, Hola. ya empezamos. Sí, Hola estamos. a todas y todos. Estamos en el en el cuarto capítulo de A Calzón Quitado. Está Pamela. Pamela es periodista y hoy va a hacer la introducción de este a cuarto A Calzón Quitado, que tiene que ver con religión y educación en sexualidad. Hace ya 4 lunes empezamos a hacer este live llamado A Calzón Quitado para promover el proyecto de educación en sexualidad integral, porque consideramos que es necesario que en Chile haya una ley referida a este tema, y lo que estamos haciendo es invitar a diversas personas que puedan venir a comentar su experiencia y además poder responder ciertas dudas. Este es un capítulo que está dedicado a la tensa relación que ha existido desde que se han realizado los intentos por hacer educación sexual en Chile, que existe entre la Iglesia y estos intentos que se han podido realizar. Pero sí hemos visto cómo a partir de este proyecto presentado por la diputada Camila Rojas se han reactivado también los sectores conservadores, no protagonizados por sacerdotes esta vez, pero sí por personas de organizaciones que vienen de alguna religión o de alguna organización ligada a la religión, como por ejemplo también los parlamentarios de la UDI, que es un partido principalmente católico, y también parlamentarios hoy que están en el Congreso y que son evangélicos, digamos, de la religión evangélica, y que se han mostrado abiertamente, se han opuesto, digamos, a este proyecto. No les parece que a los niños se les enseñen contenidos de educación sexual, y no les parece que los padres no sean los únicos protagonistas de la educación de sus hijos, y ese ha sido también desde siempre uno de las causas por las que se han opuesto, digamos, como ellos sienten que la educación sexual es algo de la intimidad
de la casa y no en un colegio. Recordar, para quienes no han podido ver los capítulos anteriores de A Calzón Quitado y no manejan tanto el tema, que lo que existe hoy en Chile es la ley 20.418, que es la ley de regulación de la fertilidad, y ahí se establece que la educación sexual tiene que ser obligatoria en la enseñanza media. Eso es lo que tenemos en Chile desde el 2010. Pero lo cierto es que hay falencias por varios lados. Por un lado porque es tardío, porque es solo la enseñanza media, pero también porque queda a discreción de los establecimientos educacionales y los ministerios de salud y educación solo entregan orientaciones. Entonces hay ahí un déficit y por eso consideramos que es tan importante. Invitamos el día de hoy a José Ojeda. Él es un joven médico que va a aparecer en pantalla en cualquier momento. Actualmente es trabajador en atención primaria, es estudiante del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile también, tiene un diplomado en salud sexual y reproductiva, es profesor de bioética del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios en Santiago y es parte de la Iglesia o Comunidad de Fe Rey de Gloria de las Asambleas de Dios. Entonces, ¿por qué nos interesó que José pudiese ser parte de esta instancia? Precisamente para poder desarrollar esa conversación que nos adelantaba Pamela, de una relación no muy positiva, no tan feliz entre la religión, las iglesias y estos temas que tienen que ver con la sexualidad, ¿ya? Así que, bueno, con el currículum de José queda claro que él de algún modo ha complementado esos ámbitos, no han sido excluidos, o sea, excluyentes en su vida, pero nos interesa poder profundizar. Y particularmente, José, quiero abrir la conversación para quienes nos están escuchando, preguntándote si hay una sola postura en el mundo que se define como cristiano, que participa de una iglesia sobre estos asuntos, ¿ya? Porque, como mencionaba Pamela, en su momento curas, obispos se posicionaban sobre la pastilla el día después, se posicionaban sobre distintos temas, y parece que esa fuese la única visión. ¿Hay otras o no? Mira, yo hablo más desde la vertiente evangélica, ¿ya? Que es como de la matriz en realidad desde la que yo vengo, pero también he tenido la oportunidad de estudiar otras vertientes y por el mismo tema de que me dedico mucho a investigar como esta parte del diálogo entre la religión y la salud sexual y reproductiva, que me estuve estudiando y me di cuenta que no solo es una réplica del modelo evangélico o protestante, sino que sea del cristianismo, se dan siempre dos matrices. En el mundo musulmán también se dan dos matrices, en el mundo hindú y budista siempre hay dos matrices, una de visión más conservadora y otra de visión más liberal, por así decirlo, en verdad, entre comillas, liberal. En el mundo evangélico, en el mundo católico, está como esta línea que ustedes mencionaban, que es la línea como más de los, por así decirlo, como del arzobispado, de la línea oficial de la Iglesia Católica, pero también en Chile hay que destacar la labor que han hecho ciertas pastorales del mundo católico, sobre todo a cargo de monjas y algunos sacerdotes que se han encargado de integrar a las diversidades sexuales, por ejemplo, que han tenido una postura más abierta hacia el aborto, hacia la despenalización del aborto y al respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Si bien es una visión más minoritaria, y ese mismo modelo se replica un poco en la iglesia evangélica. ¿Se entiende un poquito? Como existen grupos como por ejemplo Henry, que es un grupo que trabaja en torno a la investigación sobre fenómenos de políticas públicas o inserción en la sociedad del mundo religioso y que trabaja mucho las temáticas de género. Existe por ejemplo fundaciones como la Fundación Basti, que paso el dato como la pastora de mi iglesia es la que está a cargo de la fundación, que trabaja con mujeres, trabaja a través de la prevención de la violencia de género con perspectiva de género, ¿ya? Y trabaja como cuidando de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar dentro del mundo evangélico. Luego estoy en Santiago, en la iglesia que estoy desde que ya llevo casi 11, 12 años ahí participando, que es la Comunidad de Fe Rey de Gloria, y que tiene una visión más abierta al diálogo, más abierta a enseñar todo. ¿Se entiende? Se enseña, se conversa. No es el tema central de la iglesia, por lo menos en Rey de Gloria. No es el tema central la sexualidad.
en el sentido como se estereotipa como tema valórico central lo sexual. No, es uno de los temas más que se conversa, y cuando se conversa de manera integral. Se habla sobre el uso de métodos anticonceptivos, se habla como de la visión religiosa también, como de los paradigmas religiosos, porque no es como solo una teología, por así decirlo. Hay muchas líneas que te llevan a reflexionar de distinta manera. Mira, yo creo que de lo que mencionas es bien interesante esta discusión sobre si sirve ocultar o no información, ya, porque sin duda es un tema complicado, es hablar de sexualidad, hay muchos mitos, es un tema tabú también, como que muchas veces prefiere omitirse en la familia o en otros espacios. Y en ese sentido hay una discusión bien importante referida a lo que tú mencionas, como si es mejor no referirse para que, por ejemplo, no se adelante la edad en que tienes sexo por primera vez, o por el contrario, es mejor entregar la información, o no, nosotros creemos que es mejor entregar la información, sin duda, que es mejor que los niños y niñas estén informados, que tengan la posibilidad de ser orientados también en estas materias, que cuando esta información no se recibe en la casa, el colegio puede ser un espacio que complemente. Entonces nos parece que sirve para prevenir que todos y todas estemos más informados. Tú ahí nos contabas como de tu experiencia más personal, qué pasó con aquellos compañeros, amigos que no tuvieron esa posibilidad, y finalmente termina ocurriendo que el no tener la información les jugó más bien en contra. Y pasar a Chile fue como un golpe cultural muy fuerte. Como en varios sentidos, decís tú. En varios sentidos, principalmente en el dialogar con personas, en el que tú estás encerrado, por así decirlo, en una burbuja, y de repente te rompen la burbuja y te ves obligado a dialogar con otras personas, y te das cuenta que esas otras personas igual tienen algo de razón, o tienen razón en sus planteamientos, y uno tiene que ser, desde su fe, estar más abierto a escuchar. Creo que ese fue el gran vuelco, el pasar de una fe que no escucha y que no dialoga a una fe que dialoga. Una fe que se atreve a dialogar con la sociedad, que se atreve a cuestionarse. Creo como que ese menos dogmática, ¿no? Exactamente, menos dogmática menos dogmática y menos fundamentalista en sí misma, menos ensimismada. Por ejemplo, ahora me pasa que creo en una iglesia que se abre al diálogo con la sociedad, que escucha a la sociedad, que se atreve a dialogar estos temas, que se atreve a preguntarse si es que por ejemplo, si es que las nociones de género o la perspectiva de género tiene lógica, cómo dialoga la perspectiva de género con la escritura. Esas cosas concretas. Siento que el gran golpe, o cómo pude hacer el vincular la ciencia con la religión, una visión como más laica con la fe, fue a través del diálogo, fue a través de escuchar, fue a través de abrirse en humildad también, como un aspecto como más de decir no tengo la razón absoluta. ¿Qué importancia le das tú, y según como lo que has podido ver y tu experiencia, a la educación integral en sexualidad? ¿Crees que es necesario, o cuándo crees que tiene que comenzar? ¿Cómo crees que se tendría que abordar? ¿Qué elemento es necesario considerar? ¿O qué enfoque crees que es el mejor para la educación en sexualidad? Mira, yo esto es como médico y como evangélico a la vez. Creo que el análisis médico tiene que ser integral. Yo leí el proyecto de ley que enviaste, y el proyecto de ley me parece sumamente interesante porque incluye la afectividad, incluye una mirada de la sexualidad no tan genitalizada. El gran problema que tenemos desde la religión, desde el mundo evangélico tradicional, por así decirlo, es que y desde la medicina tradicional, es que se ha genitalizado la sexualidad. Creo que ese es el gran conflicto. No se ve que la afectividad es parte de la sexualidad, que cómo uno se identifica también con su género es parte de la sexualidad, que el cómo uno vivencia es sexualidad en sí. Como uno se vivencia a sí mismo es parte y dialoga con otros, con los cuerpos de otros, es sexualidad. Muchas veces, si tú me preguntas desde cuándo yo creo que debería empezarse, yo creo que desde los primeros años de educación.
primero básico, segundo básico. Uno no, cuando habla de educación sexual, y creo que ese es el gran conflicto que existe en el mundo médico, en el mundo más, con el mundo más conservador, siempre creen que sexualidad es enseñarle a los niños de primero básico casi a usar un preservativo. Y no es así, es aprender a conocer sus cuerpos, es enseñarle qué partes, qué cosas no tienen que dejar que otros les toquen, qué es la prevención del abuso, es enseñarle a vivenciar sus afectos, sus sentimientos, sus emociones. Y siento que en eso estamos fallando tanto como mundo médico y como mundo evangélico. Entonces, ahí de hecho alguien, Fernanda González, nos pone: la sexualidad no es solo los genitales, que es la síntesis de la idea que tú nos transmitías sobre la integralidad. Y creo que esa es una visión bastante cristiana. Voy a hacer el nexo un poco con la fe. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla de los seres humanos, nos habla de una integralidad, de que somos seres integrales. Y el problema es que la misma religión, al leer la Biblia, ha fragmentado la existencia del ser humano. La fragmentó en trozos y deja la carne fuera, y la carne es básicamente, desde el punto de vista religioso, la carne son los pecados, es lo sexual y todo eso, y no lo integra a la globalidad de lo que Dios quiere. No nos muestra como un ser humano integral. Por lo tanto, no es incapaz, como por así decirlo, como en su análisis, de integrar la sexualidad, como que la ve separada de lo espiritual, por así decirlo, siendo que es todo un conjunto. ¿Cuál crees que es el rol de la familia, de los papás, las mamás o los cuidadores respecto de la sexualidad? ¿Cuál es el rol que se tiene que jugar en ese primer espacio de socialización, que es la familia? Porque hemos hablado del rol que podría jugar la iglesia, del rol que podría jugar la escuela, pero las familias también tienen un rol que jugar. Creo que el principal rol de la familia es la afectividad. Es enseñar los afectos, enseñar lo que es afectividad, el cariño, el aprecio, el cuidado. Que en el núcleo familiar sea un lugar donde se evidencie el amor, por así decirlo. Que se evidencie el afecto, que se cuiden unos a otros, que los hijos sean bien cuidados y bien queridos. Y más que los hijos, los integrantes de la familia, sea cual sea su forma, porque obviamente no hay solo un tipo de familia, hay muchos tipos de familia, se puedan entregar afecto y se puedan educar en el afecto. ¿Se entiende? Mira, ahí hay una chica que nos está escuchando, dice: me encanta que haya personas como el doctor José Ojeda. Todo esto nos ayuda a los padres que estamos comenzando en este camino de la crianza. Soy cristiana evangélica y agradezco este tiempo. De hecho, eso era lo que queríamos generar también, que quienes se sienten identificados, ya sea siendo evangélicos, católicos o cristianos en términos más generales, puedan también tener una cierta referencia de cómo estos temas no son completamente incompatibles, cómo hay quienes tienen experiencia en este ámbito, que tú, siendo médico y habiendo tenido como esa formación profesional, sigues siendo evangélico. Era eso. Camila, no te vayas. Buenas tardes, estamos en nuestro 6º capítulo de A Calzón Quitado, diálogo sobre educación sexual, y en este capítulo nuevamente vamos a hablar un poco de religión, particularmente de la religión evangélica. Para eso invitamos a Jorge Cárdenas, a quien le agradecemos su presencia. Jorge es pastor presbítero, vicemoderador de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, teólogo por la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, tiene estudios pastorales también en Estados Unidos, además de profesiones médico-cirujano con especialidad en psiquiatría, y es secretario de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Bueno, las iglesias presbiterianas son iglesias herederas de la Reforma Calvinista, pero adquirieron su estructura de gobierno en Escocia, entonces es la iglesia oficial de Escocia, pero a Chile llega a través de la versión de las iglesias presbiterianas en Estados Unidos. ¿Hace cuánto eres pastor como tal? 30 años. Ajá.
Mira, hay un comentario que nos hicieron en un momento que era muy tajante, porque decía, Dios no acepta y habla en la Biblia precisa y tajantemente en contra de lo que se propone la educación sexual integral. No sé. Y ahí, de hecho, alguien a la parte decía, la fe se conversa, pero las palabras de Jesús no se cambian. Entonces, como opinión de ese estilo, que Jorge leyó el proyecto que nosotros, por supuesto, antes le compartimos lo que hemos trabajado, entonces no es que yo lo haya traído engañado al live, sino que él tuvo acceso a lo que hemos trabajado. No, sí, no te preocupes. A ver, yo voy a darte un ejemplo de de que la realidad evangélica. Mira, digámoslo así, uno de mis buenos amigos es un pastor presbiteriano de Estados Unidos, ¿sí? Que es casado con un enfermero y es pastor de la iglesia y es uno de mis mejores amigos. O sea, no se hagan, o sea, yo les doy ese ejemplo y se llevan muy bien. Yo estaba en su casa en Estados Unidos, bueno, y entonces, a ver, por eso te doy ese ejemplo para que entiendan y vean la multiplicidad de los discursos evangélicos. Entonces él recibiría el rechazo más terrible de la iglesia en Chile, de algunas, y de otras no. Entonces doy ese ejemplo para que no se compliquen con esto de la educación sexual. Por supuesto que van a encontrar personas que tienen una manera de aproximarse al texto bíblico que les lleva a sacar esas conclusiones, y van a encontrar otras como mi amigo, que tiene otra manera de aproximarse al texto bíblico que le permite llegar a otras conclusiones y a otras decisiones y organizar su vida de otra manera. Y tienes detrás una iglesia que probablemente apoya la postura de quien te escribió ese mensaje, y tienes otra iglesia, como la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, que acepta esta otra manera de leer y que apoya esta otra manera de leer y que lo acepta como pastor. Entonces, te doy esos dos extremos para que veas que en este diálogo del que hablaba antes se producen estos distintos discursos que no representan a la iglesia evangélica, porque no existe la iglesia evangélica, existen las iglesias evangélicas. Ni siquiera existe la iglesia presbiteriana. Yo soy miembro y pastor de la iglesia evangélica presbiteriana en Chile, y hay otras iglesias presbiterianas en Chile que probablemente están en otro momento del diálogo con la demanda social y tienen otra manera de aproximarse al texto bíblico, usan otras herramientas de interpretación teológica o de lectura bíblica, y por lo tanto llegan a conclusiones diferentes. Entonces, lo que tú me acabas de leer es uno de los discursos evangélicos, y hay otros. El problema es que hay unos que son más, se expresan más, o tienen más llegada, o son más consultados, o son más vistos, a lo mejor son más numerosos en algún momento. Y claro, entonces el público tiende a quedarse con la idea de que estos son los evangélicos. No, estos son un grupo de los evangélicos, algunos de los evangélicos, algunas de las iglesias evangélicas, pero todas. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos dado el trabajo de hacer toda una lectura que en este momento, con respecto a la homosexualidad, que en este momento está en trámite. Hay una postura de los pastores que actúan como magisterio, se lo presentan al Sino, está aprobado por los pastores, y como somos democráticos, eminentemente los presbiterianos tienen que ir al Sino, el Sino tiene que mandar a los presbiterios, los presbiterios lo mandan a los consistorios, la base lo lee, opina, vuelve a los presbiterios, que son donde están los presbíteros y los pastores en grupos más o menos pares, llega a una conclusión, sube el Sino, la asamblea sinodal lo revisa, y si viene una aprobación de abajo y arriba se aprueba, eso se convierte como en lo aceptado por toda la iglesia. Eso es producto de una discusión. ¿Y cuál era el tema? ¿Qué vamos a pedirle a la gente que tiene otra orientación sexual o vive su realidad de otra manera? Bueno, le vamos a pedir los valores del evangelio, punto. Nada más. Fidelidad, lealtad, bueno, las virtudes que son propias de la manera evangélica de vivir, pero no nos pronunciamos con respecto a su orientación, porque no nos corresponde. Yo presido el Concilio de Iglesias Protestantes Históricas de Chile, son reformados, luteranos, presbiterianos, metodistas, y en nuestro grupo prácticamente no hay problema
O sea, al revés, esperamos que haya una buena ley de educación sexual en los colegios. Ahora, por supuesto, el proyecto que está presentado está en elaboración, en estudio, puede tener observaciones, hay algunos de nuestra gente que le ha hecho observaciones, tiene preguntas, otros están absolutamente de acuerdo. Yo me imagino que en un trámite legislativo va a pasar lo mismo. Se lo pasamos a un grupo de abogados que tenemos, que algunos están dedicados a los temas temas que tienen que ver con lo del proyecto. Nos van a entregar un informe jurídico en un mes, más o menos me dijeron, mira, nos vamos a demorar un mes porque es trabajo voluntario, es un grupo de abogados más o menos grande. Y nos van a entregar un informe de qué es lo que piensan ellos como abogados evangélicos respecto al proyecto de educación. Estamos en proceso, pero en general el proyecto no tiene problemas como proyecto. Bueno, no Jorge, pensando en lo que tú mencionabas, como que es algo que nosotras compartimos, de que la educación sexual es una necesidad. Además, en Chile tenemos una ley que es desde hace 10 años, no es tanto tiempo, pero que la opone solo desde cuarto medio, ¿ya? O sea, en la enseñanza media, de primero a cuarto medio. Perdón. Es tardío. Por supuesto que sí. O sea, yo en mi casa, a mis hijos, la educación empezaba a los 6 años, 7 años, y se la hacían los hermanos mayores a los más chicos. O sea, se enseñaban entre ellos. Hay maneras de hacerlo. O sea, bueno, en fin, todo lo que podamos hacer para facilitar el desarrollo de esta cosa tan importante que es la sexualidad, hay que hacerlo. Pues esa es mi postura. No sé, a lo mejor hay pastores que van a decir, por Dios, que está hablando este pastor. Pero esa es mi posición, digamos, eso es lo que yo creo que es la tarea del Evangelio. Una cuestión más que es relevante de comentarte es que algunos están por la opción de que esto pueda ser optativo para los padres y madres, que en definitiva ellos decidan, o los apoderados en términos más generales, si sus hijos accederían o no a esta información y orientación. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? A ver, yo creo que hay materias que tienen que estar. Y esta es una. Ahora, ojalá sea en diálogo con la familia. Ojalá se incorpore a la familia. Y yo diría más, aquí hay que educar no solamente a los niños, hay que educar a la familia. Porque me temo que las familias tampoco saben mucho. Y hay que incorporar las distintas visiones. Tampoco soy partidario de forzar las cosas, pero yo creo que tiene que haber la posibilidad de diálogo. Yo creo que hay temas que no... Yo no creo que sea una cuestión optativa de la educación sexual. Jorge, tenemos esta otra pregunta que está apareciendo en la pantalla también, que dice, el debate sobre ESI ha activado a sectores de la sociedad para ejercer un rechazo muy intenso. Quiere legalizar la pedofilia. ¿Qué opina que haya sectores que en nombre de Dios sostienen ese tipo de cuestiones? Yo en la ley que me presentaron, yo no veo en ninguna parte por dónde salga que se quiere fomentar la pedofilia, no sé dónde sacaron eso. O sea, la ley que yo conozco, que vi, no sé de dónde sacaron, o sea, no sé dónde leen eso. Pero se vincula con lo último que decía Jorge, porque se acota la sexualidad a los genitales. Entonces se imaginan que en kinder se va a enseñar a ponerse el condón a los niños. Entonces, claro, si uno tiene una mente que no quiere buscar más allá y dice, bueno, esto es el coito, estos son los genitales, claro, pues se imagina cualquier cosa de aprendizaje en cualquier nivel. Entonces, claro, si uno dice condones, coito, en pre-kinder, pedofilia. Pero es por una visión muy estrecha de lo que es la sexualidad. Mira, a ver, voy a decir algo así. Mira, lo que pasa es que todos los temas de sexualidad despiertan un temor terrible. Entonces yo creo que aquí lo que más funciona, todo esto tiene que ver con el miedo. Porque la sexualidad, todo lo que tiene que ver con sexualidad puede generar dos tipos de cosas. O la gente se ríe o la gente se asusta. Una de las maneras de combatir el temor a la sexualidad, todo lo sexual, es la risa. Por eso hay tanto chiste con respecto a la sexualidad. Y la gente se pone nerviosa y empieza a hacer chistes. Entonces la risa tiende a calmar el miedo. Y el otro es oponerse a todo, asustarse y negar todo y ver el infierno en marcha, digamos, que viene como triunfante entrando, cuando en realidad no es así. Entonces cuesta tener una visión objetiva. Y por supuesto,
que hay excesos, por supuesto que hay excesos, por supuesto que hay errores, por supuesto que pasan cosas que no... Sí, pero eso no significa que por miedo tengamos que quedarnos estancados en lo que estamos. Entonces yo invito a las personas a tener menos miedo y a ver las cosas más objetivamente, a leer con calma los proyectos de ley, por ejemplo el mismo, leerlo con calma, conversarlo, dialogarlo, preguntar, interiorizarse, pero con menos miedo. Y luego llegar a conclusiones. Y si hay algo que no entienden, preguntarlo. Pero no saltar de inmediato a las conclusiones. Yo diría que el 90% de todo es miedo. Miedo a que, a que la sociedad se derrumbe un poco menos, porque van a haber algunos cambios. No hay que tenerle miedo al cambio. Hay que atreverse, hay que mirar. Y yo diría que hasta falta de fe. Hay que tener confianza en Dios de que va a guiar adecuadamente para que lo hagamos bien. Que vamos a tener errores en el camino, sí. Que nos vamos a tropezar, sí. Que nos vamos a caer, sí. Pero el Evangelio es apertura. El Evangelio en el fondo es abrir el futuro para los cambios. Entonces, yo invito a mis hermanos evangélicos que me pueden estar escuchando, tengan más fe en el Señor. Acepten la posibilidad de mirar para adelante y para el futuro con más esperanza y ver si hay cosas buenas que pueden estar ocurriendo, pero no se asusten tanto de los cambios y miren con más optimismo. Y la otra cosa es súper importante lo que tú dices, Jorge, porque claro, nosotras quisimos invitarte y eres la segunda persona del mundo evangélico que invitamos a este live, porque nos negábamos a creer que el mundo evangélico está en contra de la posibilidad de que los niños tengan acceso a la información. Entonces era súper importante para nosotras poder tener esta experiencia, como la tuvimos anteriormente, tuvimos también educadoras, y ver desde distintas ópticas que finalmente lo que aquí se está buscando es que los niños y niñas puedan acceder a la información en forma oportuna y sin discriminaciones. Y pueden seguir creyendo en el hijito pascuero también. Y que es compatible además con la fe que uno quiera profesar. Entonces, para comenzar, quiero contarles que desde septiembre del año pasado, en México, ¿no es cierto?, se realizó una reforma de educación que significó una reforma también constitucional, en la que se reconoció al Estado como garante de los derechos de los niños, educación sexual integral como un derecho del niño, y esto significó lo que les comentaba, un cambio constitucional. Y desde ese día en que se realizaron estas reformas, ¿no es cierto?, los textos de estudio se llenaron de contenidos de la ideología del género y los padres no se pueden oponer porque el Estado es el garante de los derechos de los niños. Entonces, como ven acá, nosotros en nuestro país estamos en un contexto bastante complejo porque estas dos leyes se están legislando. Sistema de garantías está siendo ya en su última etapa y provoca un profundo cambio de lo que entendemos nosotros como infancia, porque nosotros tenemos el concepto de infancia como el niño sujeto de protección, por ser, ¿no es cierto?, como el más débil dentro de la sociedad, dentro de la familia. Ese niño es sujeto de protección y el Estado, especialmente los padres, tienen que cumplir con ese deber de protegerlo. Pero el sistema de garantías, ¿qué es lo que realiza este niño sujeto de protección? A ser un niño sujeto de derechos. Y se reconocen principios rectores con respecto a la niñez, que sería el niño como titular de derecho, la autonomía progresiva, el interés superior del niño y el tema de la no discriminación. Ahora, el niño como titular de derecho significaría que él por sí mismo podría, ¿no es cierto?, exigir sus derechos, ¿ya? Y en especial el Estado se convierte en garante de los derechos reproductivos y sexuales de los niños, por lo tanto va a crear todo un sistema de, llamemos modificación en cuanto a instituciones para que este niño pueda acceder a estos derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Ahora, México lleva una ardua lucha desde septiembre del año pasado en torno a esta educación. Yo estaba en entrevista en un programa que tengo, el Cuarto Poder Generando Opinión, que se transmite por Facebook, en entrevistas con las profesoras mexicanas, que son dos que
con las cuales se contactaron conmigo para preguntarme, porque habían visto algunas publicaciones mías, entonces querían saber cómo ellos podían también difundir estos conceptos en México, porque si esta educación tiene una estrategia política muy eficaz, es que se basa en la ignorancia de las personas, es decir, en la ignorancia de la sociedad y de los profesores, de los apoderados y de todas las personas, mostrándonos como solamente la parte noble de esta educación, pero no nos muestra, ¿no es cierto?, la parte nefasta, que los padres ya no se pueden oponer a ciertos contenidos que para nosotros son controversiales o no están de acuerdo conforme a nuestras creencias. Y si se oponen los padres, por lo que nos contaban la profesora y un papá mexicano, era que eran tildados de discriminadores. Es decir, también está el tema, ¿no es cierto?, de el tema, por otra parte, que incluye, de hecho, hasta sanciones, multas y todo tipo de cosas que se opongan, ¿no es cierto?, a estos nuevos supuestos derechos de los niños. Bueno, nosotros acá primero yo quiero comenzar con un tema que nosotros dentro de nuestra sociedad no avalamos ni permitiríamos el abuso sexual como algo legalizado. Y menos aún si somos personas que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque fue Él quien nos enseñó que los niños tenían dignidad y que de Él era el reino de los cielos. Por lo tanto, ninguna persona que haya recibido a Jesucristo como su Salvador podría hacerse cómplice, ya sea por omisión o por cualquier otra situación con respecto al abuso sexual. Vamos a recordar qué es lo que entendemos nosotros por abuso sexual. Dice, el abuso sexual infantil, también abuso sexual de personas menores de edad, es la conducta en la que un niño o niña es utilizado con independencia de su voluntad o su consentimiento como objeto sexual por una persona con la que mantiene una relación asimétrica, es decir, de desigualdad en lo que respecta a la edad, a la madurez y al poder. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. Un niño abusado desde la primera infancia va a ser seguramente un adulto destruido por las drogas, por la idea suicida, por la idea depresiva, y que va a ser mucho más difícil para él, obviamente por sí solo, cambiar su vida. O sea, lo único que podría cambiar este quebrantamiento sería el mismo Señor. Por lo tanto, nosotros sabemos que los niños abusados desde su más tierna infancia, ellos van a llevar una dura carga, un dolor, y van a estar, ¿no es cierto?, destruidos muchas partes por mucho tiempo hasta su adolescencia, donde a lo mejor se van a hacer dependientes de la drogadicción o del alcohol o de la prostitución, que yo como docente lo he visto. O sea, yo conozco el caso de una niña que fue abusada desde muy temprana edad, su madre no le creía, el colegio le brindó todo el apoyo, pero ella ya llegada a la adolescencia comenzó a tener relaciones con distintos hombres, con adultos, con niños de su edad, todo, y tenía, obviamente, había desarrollado una hipersexualización, ¿no es cierto?, que no era normal para su edad, y fue así como ella tuvo embarazos no deseados, se cortaba las venas y pasó por una etapa de mucha tristeza y mucho dolor. Por lo tanto, nosotros, como maestros, como padres o como pertenecientes a una sociedad, somos los primeros en rechazar el abuso a los menores. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque recién les comentaba lo que era el sistema de garantía de la niñez, cómo el Estado se va a hacer garante de los derechos reproductivos de los niños y que por lo tanto va a depender de la formación moral que tenga el gobierno de turno, va a ser la educación que va a ingresar a los colegios, ¿ya? Pero esta educación, ¿no es cierto?, llamada educación sexual integral, que es otro proyecto de ley, significa, ¿no es cierto?, que se va a entregar educación desde esta perspectiva, desde kinder hasta la vida universitaria, que los lineamientos los da el proyecto de ley
y que todos los colegios que no quieran adherirse a esta visión van a ser sancionados por multas o seguramente van a ser amenazados en quitarle, ¿no es cierto?, los recursos que el Estado da, por ejemplo, a los colegios particulares subvencionados y a los colegios municipales. Por lo tanto, va a haber una fuerte coerción en cuanto a que se entreguen los contenidos que esta educación quiere. Educación sexual integral es un modelo educativo que no nace en Chile, no nace en los colegios, no nace en las comunidades educativas, no entra de manera silenciosa, sin que ni siquiera los directores muchas veces entiendan lo que están enseñando, porque esta educación permite que ONGs externas al colegio hagan talleres, ¿no es cierto?, de feminismo, de el LGTBI o de grupos anarquistas o de grupos los que quieran entrar a hablar sobre supuestos derechos humanos, ¿ya? Que nosotros hemos visto en la actualidad en colegios emblemáticos, ¿no es cierto?, que han sido destruidos por todo este tipo de educación llamada de perspectiva de derechos humanos. Bueno, lo que conversábamos en la conversación anterior, hablar de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey fue el primero en sostener como científico, supuestamente, que el niño tenía una capacidad orgásmica. Y para poder llegar a esa conclusión, ¿no es cierto?, él hizo un experimento con 375 niños, ahí está el link, ¿no es cierto?, de toda la historia, por si alguien lo desea, se lo puedo mandar. Y él decía que escribió un libro que se llamaba La conducta sexual del hombre, en 1948, donde llevaba un registro de los experimentos que habían realizado con estos niños, y él en la página 175 a la 181, en el capítulo 5, habla del orgasmo preadolescente. Pero este concepto de preadolescente no se refería a los niños de 10, 11 años, sino que incluía en estas tablas donde él llevó el registro de cómo había sido el comportamiento supuestamente sexual de todos estos niños que habían tenido, ¿no es cierto?, estimulaciones de parte de adultos, que eran pedófilos, igual que Alfred Kinsey, ¿no es cierto?, incluía a niños que eran incluso bebés de 2 meses, ¿ya? En la tabla 31 se incluye la víctima más pequeña de todas, un bebé varón de 2 meses que fue estimulado sexualmente como los 317 niños de los cuales abusaron hombres del círculo de este supuesto científico. Y dice que la nota debajo de la tabla dice basado en la observación real de 317 varones. Y se afirma que los bebés entre 2 y 4 meses no alcanzaron el orgasmo. Es decir, para él haber llegado a estas conclusiones, tendrían que a esos niños haberlo estimulado sexualmente y tendrían que haber abusado de ellos. Por lo tanto, esa idea de que el niño tenía una vida orgásmica y que el niño tenía una vida sexual y que podía tener una relación con igual que un adulto, se tomó de este teórico, el cual fue acusado de abuso sexual y era un reconocido pedófilo, ¿no es cierto?, en su época. Pero aún así, con todos los antecedentes, fue la base de la educación sexual integral que hoy día se enseña en el mundo. Otro teórico, ¿no es cierto?, es Helmut Kenter, que era también un pedófilo, el cual fue financiado por el Partido Verde Alemán para hacer 2 experimentos. El primero era, ¿no es cierto?, o más que experimento, propuestas educativas y propuestas políticas. Y el primero era que niños abandonados, como los del Sename, que no tenían familia o quienes lo reclamaran, o tuvieran un adulto que se ocupara de ellos, fueran adoptados por hombres solos. Y todos cercanos al círculo de Helmut Kenter, que era un pedófilo. Y estos niños fueron adoptados por estos hombres. Algunos no llegaron a ser adultos y otros hasta el día de hoy están pidiendo justicia al gobierno alemán, ¿no es cierto?, a causa de cómo pudieron permitir estas políticas, ¿no es cierto?, públicas en los años 70, 80 y 90, donde abusaron de muchos niños que fueron adoptados por estos hombres. Helmut Kenter era psicólogo alemán, científico sexual y profesor de educación social en la Universidad de Hannover.
póstumamente las posiciones políticas sexuales en su escrito fueron vistas y criticadas como normalización de la pedofilia. Es decir, existe dentro de las corrientes que incluyen a educación sexual integral a pedófilos que pretendían normalizar la pedofilia desde los años 70 en adelante. Y estos teóricos sostenían, ¿no es cierto?, que había que emancipar la educación sexual de los niños, liberarlos, ¿no es cierto?, de la formación moral de los padres, liberar la sexualidad de los niños de las restricciones morales represivas, y que los padres no tenían que entrometerse, ¿no es cierto?, en la vida sexual de los hijos, que ellos tenían que tener libertad para saber con quién tener o con quién no tener relaciones sexuales, y incluida dentro de ello tener relaciones sexuales con adultos, que para nuestra cultura, como partimos esta conversación, es un abuso sexual. O sea, porque ningún niño podría estar en las mismas condiciones que un adulto para tener una relación sexual, primeramente porque su cuerpo no está preparado, ¿no es cierto? Primeramente porque ni siquiera él está desarrollado. Pensemos que nuestro sistema reproductivo o nuestro sistema, llamemos sexual, o todo lo que tiene que ver con la sexualidad, culmina en un proceso de los 18 años, donde se consolidan ciertos aspectos nuestros. Por lo tanto, ningún niño podría pensar que tiene una relación con un adulto, ¿no es cierto?, de manera consentida. Pero acá, ¿no es cierto?, nosotros vamos a revisar cómo han permeado nuestra sociedad con la idea de que sí existirían relaciones con adultos con consentimiento, a partir de esta teoría de estos, ¿no es cierto?, abusadores de menores. Bueno, el Partido Verde Alemán, ¿no es cierto?, sobre un informe de la pedofilia consentida por los verdes en Berlín, dice, esto un fragmento de una noticia, que la presidenta regional Bettina Harasch habla de una tolerancia malentendida que permitió crecer a la red pederasta en los niños en los años 80 y 90 bajo el paraguas de la libertad sexual que defendía el partido, y que hoy es justamente lo que se está legislando en el Congreso, es decir, que el niño tenga una vida sexual sin miedo, dicen los diputados, ¿no es cierto?, sin coerciones, donde, por ejemplo, se eliminen conceptos como la privacidad, la entienden como el derecho a la privacidad, en que los padres no se puedan entrometer en las cosas de los hijos. Es decir, nosotros dejemos de cumplir con nuestro rol protector, de saber con quién conversa el hijo, por ejemplo, por las redes, o ver el tema de que no se meta en páginas, ¿no es cierto?, donde podrían haber abusadores de menores, ¿no es cierto?, encubiertos bajo perfiles de niños, que es como una de las estrategias que utilizan. Por lo tanto, hoy existe en esta educación lo que se legisla es justamente eso, liberar, emancipar, ¿no es cierto?, a los hijos de la formación moral y los cuidados de los padres. Bueno, existen antecedentes, dice acá, a favor de la pedofilia en documentos de la ONU sobre educación sexual, específicamente en los documentos de varias de sus agencias como la UNICEF, la OMS, la UNESCO y la UNFRA. Dice que abrimos hilo dando amplios detalles y enlaces a los documentos originales que ustedes pueden encontrar en este hashtag Antinambre, para las personas que quieran profundizar más el tema. Estas ideas de Alfred Kinsey fueron después llevadas al Instituto Kinsey, donde se elaboraron, ¿no es cierto?, estas ideas de que el niño tenía la capacidad orgánica. Y luego de ellos, dos importantes teóricos armaron SECUS, que es la institución donde se elaboran los planes y programas, o lo llamemos los proyectos de educación sexual para el mundo. Y bajo el amparo de la ONU, ¿no es cierto?, estos programas ingresaron a lo que se denomina educación sexual integral, ¿no es cierto? Y vemos acá, por ejemplo, que en el libro Es parte de la vida de la UNFRA y de la UNICEF, dice que se puede hablar con los niños de masturbación a partir de los 2 años. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, esta parte que pertenece al libro, donde dice
¿De qué podemos hablar con ellos? Desde los 2 a los 9 años, y enumera aquí, ¿no es cierto?, varios contenidos, y dentro de esos contenidos hablar de la masturbación. Es decir, parten, ¿no es cierto?, con estas ideas de que los niños tienen una vida sexual que tienen que estimular desde temprana edad en los conceptos del goce y del placer sexual. Y esas ideas, ¿no es cierto?, fueron sacadas de Albert Kinsey porque él sostenía que los niños tenían una vida sexual desde antes de nacer. Luego tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este libro que se llama Taller de Salud Sexual y Reproductiva para Madres y Embarazadas Adolescentes en la UNICEF para México, se afirma que se puede obtener placer sexual de personas menores o personas que no consienten, además de objetos y animales, y esto lo dice en la página 89, aquí está el link donde se puede descargar perfectamente y leer, ¿no es cierto?, que se habla explícitamente que se puede obtener placer de personas menores, es decir, de niños. Por lo tanto, aquí hay una clara y abierta explicitación a la normalización de la pedofilia. Por otra parte, tenemos estos estándares de educación sexual para Europa de la OMS, que fueron escritos en el año 2010, a lo cual vamos a dedicarle un buen tiempo, porque este libro se basa, ¿no es cierto?, en los teóricos de 3 importantes pedófilos que son Stanford, Plummer y Weeks. O sea, dentro del marco teórico de esta propuesta educativa, que son los estándares de educación sexual para Europa, que hasta el día de hoy rigen en Europa, ¿no es cierto?, en países como Alemania, el Reino Unido, Francia, España y todos esos países, desde el año 2010, tienen como teóricos principales a 3 pedófilos reconocidos mundialmente, como serían Stanford, Plummer y Weeks. Stanford, ¿no es cierto?, escribió un libro que se llamaba Niños y sus contactos con hombres en 1987, donde seriamente habla, ¿no es cierto?, de la relación entre niños y adultos, ¿ya? Es decir, que él era un abierto defensor de la normalización de la pedofilia. Por otra parte, tenemos a Weeks, ¿no es cierto?, que él es más discreto, pero aún siendo discreto con respecto a que no habla de la pedofilia textualmente o explícitamente, él ingresa a esta teoría un concepto que se utiliza mucho dentro de la educación sexual integral, que es que existen relaciones entre niños y adultos con consentimiento. Él dice en su libro, hay una edad ideal en la que el consentimiento es libre y posible antes que abusivo, y en la que una relación es consensuada en lugar de coercitiva, y está hablando de la relación entre niños y adultos. Es decir, según él, existiría una edad, o cómo lo podrían hacer para que la relación entre el niño y el adulto no sea coercitiva, sino que sea consensuada y con consentimiento del niño. Entonces aquí nuevamente volvemos a los teóricos que ya mencionábamos. Decíamos que primero se establece esta idea que los niños tienen capacidad orgásmica, los motivamos con la masturbación desde la primera infancia para que esta relación con el adulto no sea de coerción ni sea un abuso, que era lo que sostenía, ¿no es cierto?, Helmut Kempel. Él hablaba dentro de sus teorías de la iluminación de la masturbación, es decir, que el niño conociera lo que era el placer desde muy pequeño para que la relación con el adulto no fuera traumática. Luego tenemos acá que dentro, apuntando a otro tema, y ahí vamos a volver, ¿no es cierto?, a este tema de la pedofilia, que tenemos que, por otra parte, estos programas abiertamente sacan a los padres protectores de la formación moral de los hijos y lo realizan de manera explícita, no como acá en Chile que los ocultan hasta el final, ¿no es cierto?, que todavía la Comisión de Educación todavía no han podido dar respuesta a por qué dentro del proyecto los padres no están nombrados por ninguna parte,
pero nosotros sabemos que no están nombrados en ninguna parte justamente porque esta educación pretende liberar a los hijos de la formación de los padres. Según este documento de la OMS, el que estábamos hablando de los estándares de educación europeos, cita, ¿no es cierto?, promotores de la pedofilia, pero además señala sobre que la educación sexual informal es la de los padres. O sea, los padres lo que enseñan a sus hijos cuando hablan de sexualidad es informal, ¿no es cierto?, que no es adecuada para la sociedad moderna. O sea, los padres son retrógrados, ¿no es cierto?, son muy talibanes, ¿no es cierto?, demasiado conservadores, y que por lo tanto lo único que quienes tendrían que dar esta formación serían el Estado y los colegios a partir de sus planes y programas. Pero ellos hablan, ¿no es cierto?, desde la masturbación en Europa, desde los 0 a los 4 años, porque para los estándares europeos, en Europa la vida, ¿no es cierto?, esta educación parte desde los 0 hasta los 4 años. Acá, como nosotros todavía no tenemos a la cuna universal, se está hablando desde los 4. Dice, la educación sexual informal no es adecuada para la sociedad moderna. Como decíamos con anterioridad, los padres y madres, diferentes miembros de la familia y otras fuentes informales son importantes para el aprendizaje sobre las relaciones humanas y la sexualidad, especialmente con los grupos más jóvenes. Sin embargo, en una sociedad moderna, esto no es suficiente, porque a estas fuentes informales a menudo le faltan los conocimientos necesarios, particularmente cuando se necesita una amplia información técnica, como sobre todo la anticoncepción o modos de transmisión de las ITS o las OITS, que serían las infecciones de transmisión sexual. Además de todo esto, las personas jóvenes, cuando entran en la pubertad, suelen preferir otras fuentes de información diferentes a que sus madres y padres, ya que los consideran demasiado cercanos. Entonces, ellos pretenden suplir a la familia, a los padres, a través, ¿no es cierto?, de talleres, ¿no es cierto?, de ONG, de fundaciones, de defensores de los derechos humanos, de las minorías sexuales, para que ellos entreguen la formación moral, ¿no es cierto?, con respecto a estos temas. Y ni siquiera moral, sino que acá se está hablando solamente de que ellos se centren en el acto mismo sexual, más que cualquier otra cosa. Entonces tenemos estos dos conceptos de, ¿no es cierto?, estos teóricos pedófilos y este concepto que a la familia hay que sacarla, ¿no es cierto?, de la formación porque son fuentes de información informal. Y por otro lado, aparte tenemos dentro de estos teóricos, ¿no es cierto?, o de esta idea relacionadas con ESI y la pedofilia, es que en la Guía Internacional para la Educación Sexual de junio del 2009 de la UNESCO estableció como una idea clave, ¿no es cierto?, la explicación de aspectos como la estimulación sexual, el orgasmo y la penetración para niños desde los 9 años. Es decir, aquí existe claramente un vínculo entre las teorías de Alfred Kinsey, Helmut Kenter y todos aquellos que quieren normalizar la pedofilia en ver a los niños como, ¿no es cierto?, niños que tienen una capacidad, una vida sexual y que podrían tener una relación con consentimiento con personas adultas. Bueno, cuando hablamos de educación sexual integral, nosotros en Chile no tenemos, ¿no es cierto?, todavía a nuestro alcance cómo serían esta educación, ¿no es cierto?, por edades, ni cuáles serían las actividades que realizarían los niños en el colegio. Pero conocemos dos importantes manuales en el mundo que serían los que acabamos de mencionar, los estándares de educación sexual europeos del año 2010, donde vamos a revisar, ¿no es cierto?, algunos conceptos claves, entender cuáles son los contenidos y actividades que se proponen para Europa y que no difiere mucho de lo que se plantea para Latinoamérica.